Bueno, bien. Regálame un segundo, yo borro estas notas acá y trabajamos con este cuadernito. Bueno, espero que el tema de ayer, que era un repaso bastante inofensivo de electrodinámica, ¿cierto? Entonces esperamos que si ustedes tienen preguntas, que se vayan haciendo manifiestas en la medida que vayamos avanzando. O si tienen alguna pregunta, la pueden hacer de una vez. Es un tema muy importante. Básicamente que si yo quisiera resumir la clase de ayer en una sola frase, yo podría decir que hallamos o determinamos una analogía en donde el flujo magnético tiene un dual en topología, que sería la fase de Berry, y el potencial vectorial tiene un dual, que sería la curvatura de Berry, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Listo. Entonces, a utilizar, ¿será que el amarillo se ve acá, chicos? Casi no se ve, ¿cierto? No, casi No, no. profe, no se ve. ¿Y qué tal este? Ese sí. Bueno, muy bien. Entonces, el día de ayer nosotros hablamos de magnetic flux across an open surface, ¿cierto? Entonces, y nosotros especificamos, diría yo que relativamente bien a qué nos referíamos con superficie abierta y superficie cerrada, ¿cierto? Es una superficie abierta, podría ser esta superficie de acá. Esto sería una superficie abierta que está delimitada por una trayectoria gamma. Porque por la naturaleza rotacional del flujo magnético o del magnetismo, digámoslo más bien, por su naturaleza rotacional, el flujo magnético a través de una superficie cerrada siempre es cero, debido a que las líneas que entran por un extremo de la superficie son las líneas que salen por el otro extremo, ¿cierto? Yo creo que voy a hacer este dibujito de otra forma. Me queda más bonito como lo había hecho ayer. Tenía una superficie en el plano definida de esta forma de acá, ¿cierto? Entonces, yo por ejemplo podría considerar unas líneas de campo que van entrando a la superficie con esta orientación. Esta es una trayectoria gamma y esta trayectoria gamma, bueno, la dirección de esta trayectoria gamma lo que hace en que nos beneficia a nosotros seleccionar la dirección para la trayectoria gamma, que vamos a conocer cuál es la dirección del diferencial de superficie a la superficie definida por esta trayectoria gamma. Entonces nosotros ya sabemos que el diferencial de superficie es un diferencial que va en esta dirección.
que es ortogonal a la superficie. ¿Cierto? Vemos que este dibujo no es geométricamente muy preciso. Ah, yo lo dibujo acá, sí. Listo. Muy bien. Entonces, este sería el vector diferencial de superficie y esto es la magnitud del diferencial de superficie en dirección normal. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, si este es el campo magnético o el campo de inducción magnética BDR, mi flujo magnético, magnetic flux, phi m across the surface S is given by. Entonces, me quedaría como de esta forma. Entonces, yo tendría flujo magnético. Esto es igual a la integral doble sobre S abierta. Abierta, esto es una superficie abierta. Esta superficie que me viene a definir esta trayectoria esta superficie que estoy pintando acá, esto es una superficie abierta. Ahora, el tema que nosotros estamos tratando en este curso de mecánica cuántica diabática, porque hasta ahora el curso ha sido un curso de mecánica cuántica diabática porque yo no he hablado de topología en absolutamente ningún momento, ¿cierto? Entonces, mm, es un curso en donde el término de superficie y el término de espacio va a estar asociado a un concepto abstracto de una función que depende de unos parámetros, no que depende del espacio, no del espacio, sino de parámetros. ¿Cierto? Entonces acá yo tengo flujo magnético, es la integral doble sobre esta superficie. Esta es una superficie S, ¿cierto? Del producto punto entre la inducción y el diferencial de superficie. Esto es una integral de flujo de un campo arbitrario. Más sin embargo, entonces por acá voy a colocar un recuadro. Voy a hacer este recuadrito por acá. Entonces, given that the divergence of the rotational of a vector field F is equal to zero, ¿cierto? Entonces, dada esta relación, yo puedo decir que if the divergence of the magnetic induction B is equal to zero, then the magnetic induction can be written as the rotational of an arbitrary vector field A. Y ese campo vectorial resulta que va a ser un campo vectorial importante dentro de la lógica que nosotros tenemos acá. Entonces esto sería la integral doble sobre S de el flujo del rotacional de A, producto punto con el diferencial de superficie. Entonces aquí a nosotros se nos permite utilizar el teorema de Stokes. Entonces here we can apply Stokes theorem as follows.
Entonces, el flujo magnético quedaría igual a la integral sobre una trayectoria cerrada gamma del producto punto del campo A y un diferencial de línea definido sobre gamma. Entonces, obviamente, el diferencial de línea sí que es importante. Y esto es una integral sobre una trayectoria cerrada, ¿cierto? Básicamente, aquí es donde nosotros abandonamos toda esperanza, no mentiras, donde nosotros abandonamos eh, cualquier relación con la electrodinámica para hablar de la fase de Berry. Si por ahí aparece un campo eléctrico, un campo magnético, bueno, yo que eso es otra cosa. Pero en relación a la fase de Berry, ya hasta aquí nos trajo el río. ¿Cierto? Therefore, in relation to the Berry phase, given by. Este término A, ustedes lo van a encontrar en todos los libros, en absolutamente todos los libros relacionados con topología en materia condensada. Va a ser un campo, va a ser un potencial vectorial asociado con un flujo, pero va a ser un potencial vectorial descrito en términos de parámetros. Entonces se llama un pseudopotencial vectorial. Bueno, es realmente magnetismo, ¿cierto? Es un pseudomagnetismo. Es decir, es un potencial vectorial que se comporta como el potencial vectorial en la teoría electromagnética, pero realmente representa es una fase más parecido al efecto Harmonic, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, la fase de Berry nosotros sabíamos que estaba dada por gamma m, ¿cierto? Depende del tiempo transcurrido durante la evolución adiabática. Y esto es igual a la integral sobre una trayectoria cerrada, digamos, C de R de I bracket entre M que depende, el bra de M que depende de R en un tiempo T, con el gradiente aplicado al ket de M que depende de R. Producto punto con diferencial de R, que ese es el diferencial de línea, ¿cierto? Esto es lo que nosotros obtuvimos para la tan mencionada y tan anhelada fase de Berry. Pues, hemos derivado la fase de Berry desde primeros principios y acá, entonces tenemos de decir where vector R equal to R1, R2, up to Rn represents the parameters of the Hamiltonian. Listo. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Ahí vamos bien? Listo.
Bueno, entonces, eh, entonces lo que nosotros podemos decir, si hacemos y establecemos una analogía entre estas dos expresiones de acá, este aspecto es muy importante para uno poder leer bibliografía de la fase de Berry. Entonces vamos a ver. Vamos que esta es la ecuación uno. Esta es la ecuación, yo digo, establishing an analogy between equation 1 and equation 2. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos que el flujo magnético, aquí, el flujo magnético sería una dualidad con la fase de Berry, ¿cierto? Y el potencial vectorial se le puede establecer una dualidad con lo que llamamos la curvatura de Berry. Es Berry's curvature. Listo. Pues esta es una analogía y es una analogía bastante importante. Listo, bueno, muy bien. Entonces, esta es nuestra analogía. Ustedes en los libros, van a encontrar repetidamente referencia al potencial vectorial. Ya saben que es una analogía, no es realmente el potencial vectorial, sino que es una analogía y esto se llama Berry's curvature. Muy bien. Listo. Ok. Entonces, ahora vamos a definir necesitamos definir algunos términos que son importantes para poder hablar de la fase de Berry. Entonces, yo tengo muchos términos definidos, pero hay algunos términos que son muy importantes. Vamos a definir lo siguiente. Adiabatic, non-holonomic, quantum mechanics. Listo, muy bien. Entonces, it refers to the dynamics of a quantum system in the adiabatic limit It refers to the dynamics of a quantum system in the adiabatic limit. Segundo, where the system returns to its initial state after an elapsed time
capital T. Entonces, cuando yo hablo de dinámica cuántica no holonómica, me estoy refiriendo es a esto. Entonces, ya voy a hacer una ilustración para que esto quede más bien claro. Entonces, eh, yo puedo definir acá el término non-holonomic system. Muy bien. Entonces, dame un segundo, yo busco otro colorcito por acá que me convenga. Un sistema no holonómico is a system such that it does not return. Acá me quedó mal la definición. Where the system does not. A ver. Where the system does not return to its initial state after an elapsed time, capital T. ¿Cierto? Entonces, digamos una definición más general, si yo definiera solamente, si yo definiera solamente un sistema holonómico, lo tendría que definir de la siguiente forma. Entonces voy a ir al rosadito. Entonces, is a system such that or is a system with time evolution such that it does not return to its original state when transported around a closed loop. When transported around a closed loop. Listo. Bueno, listo. Entonces acá hay una nota que hay que hacer, es importante. Digamos note, ¿cierto? This transport does not need to involve physical motion. Esto es importante. This transport does not need to involve physical motion. Listo. Ok. Entonces esto es muy importante. Entonces, digamos el transporte, ¿cómo se entendería el transporte del estado cuántico en este contexto? Entonces, un transport in parameter space. Ahora, el transporte puede ser un transporte que involucre movimiento o que involucre algún tipo de movimiento físico. Sí, sí podría ser, pero no necesariamente en el contexto de la fase de Berry. Estamos hablando de los parámetros del Hamiltoniano. ¿Cierto? Bueno, muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí?
Vamos como paila, ok. Pedro Luis dice que bien. Bueno, entonces, aquí, in relation to adiabatic quantum mechanics. In relation to adiabatic quantum mechanics, entonces, yo voy a hacer acá referencia. Voy a hacer referencia a la pregunta de investigación que define el campo de la mecánica diabática, de la mecánica cuántica diabática. Entonces voy a colocar acá, por ejemplo, main question. La pregunta principal, la pregunta principal que se aborda en la mecánica cuántica diabática es la siguiente, ¿cierto? What is the quantum dynamics? Es decir, what is the quantum time evolution of non-holonomic adiabatic processes? Y como nosotros vimos que la evolución temporal está acompañada por una fase, pues entonces blanco es y gallina lo pone, ¿cierto? Entonces realmente acá la pregunta principal de la mecánica cuántica diabática es cuál es la fase de ver, ¿cierto? Muy bien. Pues yo diría que esto mejor, esto lo podríamos escribir más bien como el objetivo principal. Esto sería como main objective, más bien. Listo, muy bien. Y acabo de colocar entonces main question, the main question. Listo, muy bien. Entonces aquí la pregunta es, how does the final state differ from the initial state if the parameters in the Hamiltonian are carried out, por ejemplo acá, are carried adiabatically around some closed loop. Esa es la pregunta fundamental. Listo. Esa es la pregunta fundamental que nosotros queremos responder. Bueno, entonces ahora vamos a mirar cómo es, how does the parameter space
for the Hamiltonian look like? Pues, ¿cómo será un espacio de parámetros para el hamiltoniano? Bueno, pues un espacio de parámetros para el hamiltoniano sería como algo así. Obviamente, si yo considero un espacio de parámetros de más de dos parámetros, pues no lo voy a poder dibujar apropiadamente. Esto podría ser, por ejemplo, el hamiltoniano como función del parámetro R1 y del parámetro R2. ¿Cierto? Ahí nos tenemos que imaginar de alguna forma a qué nos referimos con parámetros. Entonces ya voy a dar ejemplos. Pues esto es importante, sobre todo porque típicamente en materia condensada, lo que nosotros hacemos es que nuestro espacio de parámetros es el espacio recíproco. Ya me voy a referir a eso y les voy a especificar por qué en materia condensada nuestro espacio de parámetros es el espacio recíproco. Entonces yo voy a considerar un espacio de parámetros para el hamiltoniano que está definido por los parámetros R1 y R2, ¿cierto? Y obviamente en este caso, entonces el vector R, que depende del tiempo, tiene una componente R1 de t y una componente R2 de t, ¿cierto? Este es mi vector de parámetros. Yo, por ejemplo, en un tiempo inicial, supongamos, en un tiempo inicial, R de t sub 0 es un vector que apunta en esta dirección, ¿cierto? Y yo comienzo a transportar mi hamiltoniano de forma tal que después de cierto tiempo yo vuelvo a este punto, ¿cierto? Este sería mi transporte adiabático. Este sería mi transporte adiabático en el espacio de parámetros. Listo. Yo acá estoy transportando adiabáticamente mi sistema físico a través de cambiar los parámetros, digamos, bajo cierta lógica. Adiabáticamente, claro está, el cambio de los parámetros es tan lento que el estado fundamental permanece invariante, ¿cierto? No hay excitaciones, no hay nada de eso. Muy bien. Listo. Entonces, si el estado final es diferente al estado inicial, entonces yo adquiero una fase de Berry if the initial and final states are different than a Berry phase is printed into the quantum time evolution. Entonces aquí está fase de Berry, Juan, gamma m de t, un segundo, porfa. Igual a lo que ya sabemos, entonces acompañaría la evolución temporal una vez nosotros transportemos el hamiltoniano durante un tiempo t mayúscula. Ahora sí, Darwincito, ¿qué me decías? es que, no sé, suena un poco como contradictorio, ¿no? Porque en el gráfico al principio se dijo que
digamos, se evolucionaba, digamos, de un punto inicial a un punto final, el hamiltoniano, adiabáticamente, ¿no? A través de esa trayectoria, siguiendo esa trayectoria. Pero entonces, y se supone que el teorema adiabático dice que si las condiciones son así, o sea que si la evolución es adiabática, entonces el estado inicial y el estado final son distinguibles, prácticamente son los mismos. Ah, sí, pero en el espacio, sí, el estado sí, el estado sí, pero en el espacio de parámetros tú tienes que transportar el Hamiltoniano en una trayectoria cerrada, en el espacio de parámetros. Más sin embargo, el estado en T sub 0 y el estado en T deben de ser diferentes, porque si no la fase de Berry es cero. Y hay varias, digamos, hay varios aspectos que hacen la fase de Berry cero. Por ejemplo, tu estado puede ser diferente, Darwin, pero si tu estado fundamental es real, la fase de Berry también es cero. Porque en una evolución adiabática, si tú inicias con un autoestado real, ¿cierto? En una evolución adiabática, tú no vas a poder añadirle un carácter complejo al autoestado. ¿Sí o no? Va a seguir siendo como real. Entonces, una función de onda real, cuando la transportas adiabáticamente en una trayectoria cerrada en el espacio de parámetros, sigue siendo real. Lo que es diferente es el estado, ¿cierto? Entonces, el estado, entonces acá yo tengo que el ket M, que depende de R de T, debe ser diferente del ket que depende de R de T sub 0. Mm. Sí, o sea, entiendo, pero aún así, digamos, independientemente de eso, la evolución, sea en el espacio de parámetros, digamos, el estado no debería conservarse, a pesar de que eh, la evolución es adiabáticamente a través de una trayectoria cerrada. Pues digo yo, ¿no? No sé. No, no, no debería. Lo que pasa es que, digamos, las demostraciones para discutir eso requieren una capacidad ilustrativa que yo no manejo, ¿cierto? Entonces, Sí, por lo menos yo entiendo, digamos que, o sea, yo entiendo que cuando se hace la evolución, el estado inicial y el estado final se diferencian en el espacio de parámetros por todas las condiciones y tal, se diferencian en una fase, que es la que hace alusión a la fase de ver. ¿Sí? Eso yo lo entiendo, yo lo venía estudiando. Pero no sé, suena, digamos, contraintuitivo decir que el sistema el Estado debe evolucionar adiabáticamente cuando al final realmente se diferencian, el estado inicial y el estado final se diferencian por ese factor de fase. Pues no sé, contradice un poco lo que sería en sí el teorema adiabático, pero solo si te de buscarle una explicación. sí, porque por ejemplo, digamos, o sea, esto, hay varios sistemas, Darwin, que pueden ilustrar eso. Lo que pasa es que como yo soy tan malo dibujando, ¿cierto? Entonces, yo tengo, por ejemplo, esta esfera acá. Tú coges y transportas en la superficie de esta esfera, ¿cierto? Haces un transporte, por ejemplo, de un péndulo. Tú te vas a dar cuenta que si transportas el péndulo acá en esta superficie cerrada, intuitivamente, como tú bien lo mencionas, el péndulo debería estar en la misma posición cuando llega al mismo punto, ¿cierto? Resulta que no. Resulta que el péndulo ha cambiado su posición en un factor de teta, donde teta es este ángulo de acá que forman los arcos del transporte, ¿cierto? Entonces, eso es un análogo a la fase de Berry cuando nosotros consideramos el péndulo de Foucault. Por eso con el péndulo de Foucault se puede medir el periodo de la Tierra, porque el periodo de la Tierra estaría asociado con esa fase geométrica del péndulo de Foucault.
Más sin embargo, no soy yo la persona que pueda ilustrar esto, pero voy a tratar de buscar un ejemplo para cortarlo y colocarlo en el grupo, para que eso quede más claro, ¿cierto? Eso se llama transporte paralelo. Cuando tú miras el transporte paralelo en un libro, puede ser el libro de Griffiths o el libro de Michael Albertoni, en el transporte paralelo tú puedes verificar que, por ejemplo, un péndulo, si tú consideras el movimiento traslacional de la Tierra, cuando tienes el péndulo de Foucault, entonces la Tierra está transportando paralelamente el péndulo de Foucault. Y cuando eso lo hace en una trayectoria cerrada, el estado del péndulo cambia. No debería, intuitivamente yo estoy de acuerdo, no debería cambiar, pero cambia, ¿cierto? Y mm, eso está relacionado con las métricas del espacio donde se está transportando el péndulo, ¿cierto? Entonces, Darwin, van a haber espacios donde tu estado no va a cambiar. Por ejemplo, espacios planos, pero van a haber espacios donde el estado sí va a cambiar, que son espacios con métrica curva, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, y por eso es que se requiere que el autoestado originalmente sea complejo, porque los estados reales están definidos en espacios con métrica plana, ¿cierto? También los complejos no, porque ya tienes dos grados de libertad, tienes parte real, parte imaginaria, entonces puedes curvar el espacio. Y eso da como resultado una fase de ver, ¿sí o no? Sí. Yo tengo otra pregunta. Esto Dime. me surgió hace unos días. Esto, digamos, ¿cuál es la necesidad? Porque cuando nosotros hablamos del teorema diabático, decimos que el estado es necesario, por lo menos lo que se menciona en la bibliografía, que el estado en evolución eh, debe ser de mínima energía. ¿Cuál es la necesidad, digamos, de que sea de esa manera? No puede ser, digamos, un estado excitado el que esté evolucionando o se restringe solamente a estados de mínima energía. No, se restringe al estado fundamental, porque si tú consideras los estados excitados, eso implicaría que tu evolución temporal tiene tal velocidad que puedes pasar del estado fundamental al estado excitado, ¿cierto? O sea, transicionar. Entonces, exactamente, y acá un requerimiento fundamental es que no se puede transicionar, como acabas de decir, es un requerimiento fundamental del teorema diabático, ¿cierto? Si tu evolución es lo suficientemente lenta, tú nunca vas a excitar el sistema, siempre va a permanecer en el estado fundamental. Si arranca en el estado fundamental, termina en el estado fundamental, ¿sí o no? Entonces no hay No, ningún, a pesar de que hay evolución en el tiempo, no hay excitación, ¿cierto? ya, ya entiendo. Listo, gracias. Y eso es importante. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué podría ser un ejemplo de un espacio de parámetros en dos dimensiones? Por ejemplo, Cristian Santiago tiene un problema como de esta forma. Entonces, ejemplo, Pedro Luis, ¿dónde está Pedro Luis? Pausa el video un momento, yo voy por un vasito de agua. Eh, una cosita que si ¿Cómo? le podía dejar, ¿cómo se dice cuando? Ingresar. Sí, esa cosa. Listo, entonces, ejemplo. ¿Sí o no? Entonces, como un ejemplo, consideremos este problema que va a tratar Cristian Santiago, ¿cierto? Este es un problema donde tenemos un hamiltoniano. Tenemos un hamiltoniano con superconductividad, ¿cierto? Entonces tenemos acá, por ejemplo, la suma sobre K y sigma de EK sigma, CK sigma daga. Esto ya lo hemos visto en el seminario del semillero, por CK sigma, ¿cierto? Más delta, porque hemos sacado otra sumatoria, más la suma sobre K. Esto es delta, esto sería CK up
daga, esto sería C menos K down daga, más delta asterisco por C menos K down, C K up, y acá me va a quedar más beta, ¿cierto? Entonces me va a quedar acá más beta, S producto punto con B, esto es un término de Zeeman, más alfa, ¿cierto? Que multiplica a una función del producto cruz entre sigma y P, o sea, spin órbita. Eso es spin órbita de Rashba, ¿cierto? Muy bien. Entonces, parameters, changing adiabatically. Los parámetros que cambian adiabáticamente en este caso, entonces serían alfa, que es el spin órbita, y beta, que es el parámetro de Zeeman, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, yo me podría preguntar qué pasa con el estado del sistema cuando yo transporto el hamiltoniano a través de una trayectoria cerrada donde estoy cambiando a alfa y estoy cambiando a beta. Y mi hamiltoniano, entonces depende del parámetro alfa y el parámetro beta porque son los parámetros que cambian. Delta lo mantengo fijo, delta lo dejo fijo y la estructura de bandas del superconductor también. Esa estructura de bandas no debería depender de sigma, pero pues ahí se me fue el sigma. Pero no debería depender de sigma porque es degenerada en spin, ¿cierto? Entonces lo que yo puedo hacer es que durante cierto tiempo mantengo alfa constante y varío beta. Lo que yo estoy haciendo acá es que estoy aumentando a beta, ¿cierto? Acá dejo a beta constante y disminuyo a alfa. Acá lo que voy a hacer es que voy a dejar a alfa constante y disminuyo a beta. Y acá dejo a beta constante y aumento a alfa. Entonces observen que yo estoy haciendo acá una transformación adiabática sobre los parámetros alfa y beta del hamiltoniano. Y esa transformación adiabática me debería de definir una fase de Berry durante el tiempo de evolución, que va a ser igual a la integral sobre una trayectoria cerrada CDR, que está definida acá en negro. ¿De quién? De la curvatura de Berry A de R mayúscula, producto punto con el diferencial de R. Entonces acá coloco where A of R equal to I bra of MR and gradient of the ket MR is known as Berry's curvature. Listo. Bueno, digamos que esto quedó como un poco raro acá, pero yo trato de dibujarlo mejor. Creo que así quedó mejor. Y voy a redibujarlo por acá también para que tenga más pinta de ser un rectángulo.
Listo, bueno, muy bien. Entonces ese es mi transporte adiabático en el espacio de parámetros para el hamiltoniano de la superconductividad considerando campo de Zeeman y acoplamiento spin-órbita. Después le explico bien cómo escribe esto. Esto es, digamos, a grosso modo. Nosotros lo vamos a trabajar, primero a trabajar con Cristian Santiago, entonces vamos a hacer unas gráficas aquí en el curso, pero pues todavía no, apenas estamos en la fundamentación. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, em, el hamiltoniano, ¿cierto? Ahora, digamos, yo en este momento yo voy a hacer referencia em, a un aspecto que preguntaba Darwin, ¿cierto? Que me parece importante. Déjenme, yo reviso, pues ya lo hemos visto. A ver, es que tengo tantas cosas de la base de Berry acá que no sé cómo, que sería interesante discutir en el curso, porque no podemos discutir todo naturalmente, ¿cierto? Entonces, bueno, pues entonces sí podemos discutir. Voy a discutir un poco el efecto Aharonov-Bohm. Listo. Pero entonces voy a escribir un par de cosas acá. La fase de Berry, la fase de Berry se llama geometrical phase. Geometrical phase. Listo. Entonces, in a geometrical phase, a particle that starts out in the nth eigenstate of the Hamiltonian, a particle that starts out in the nth eigenstate of the Hamiltonian, ¿cierto? Para el caso en el que H en T igual a T sub 0 es igual a H en T igual a T mayúscula, ¿cierto? Entonces, a particle that starts out in the nth eigenstate of the Hamiltonian, y vamos a prestar atención acá, remains. Entonces, remains, este es el punto importante. Es a lo que yo me refería cuando hablaba con Darwin. Remains under adiabatic conditions in the nth eigenstate of H of T. Entonces, and as a consequence, it picks up a geometrical phase factor. Entonces ya vamos a mirar a ver por qué le llamamos factor geométrico. Such that, entonces, de forma tal que el estado
queda especificado como la suma sobre m de c sub m de 0 por e a la i que multiplica a teta m de t más gamma m de t mayúscula, por ejemplo. ¿Cierto? Simplemente depende del tiempo transcurrido. Pero igual lo podemos colocar como t minúscula, eso no importa. ¿Cierto? Que multiplica al que de m, r evaluado en el tiempo t. Y acá, entonces esto, como nosotros ya sabemos, esto sí, dynamical phase. Y esto es a geometrical phase. Que depende de ciertos parámetros geométricos que tiene el espacio de parámetros del Hamiltoniano. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, a ver. eh, típicamente, esta fase, ¿qué tiene de interesante esta fase? Esta fase geométrica es una fase que se puede medir, ¿cierto? Entonces yo voy a colocar acá, is an observable phase. Eso es lo interesante de la fase de Berry, is an observable phase, ¿cierto? Entonces, mm, hay un ejemplo que se llama, es un ejemplo, example, two electron beams. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener un haz de electrones que va en esta dirección. Y puedo tener otro haz de electrones que viene en esta dirección. Nosotros adiabáticamente, y ahí necesito que pongan atención, recuerden, el mensaje de la charla de hoy es este es un mensaje importante. La fase geométrica, bueno, primero que todo se llama geométrica. Esta es una fase geométrica, ¿por qué? Esta es una fase geométrica porque es una fase que depende de una trayectoria en el espacio geométrico de parámetros del Hamiltoniano, ¿cierto? Eso es lo geométrico de la fase de Berry. Yo por eso cuando ustedes escribieron al curso les pregunté si ustedes sabían la diferencia entre geometría y topología. Pues, este es un aspecto importante, un aspecto muy importante que hay que discutir con todo el nivel de detalle, porque la fase de Berry, en términos de rigurosidad, es más una fase topológica que geométrica, porque describes la globalidad de un proceso. Depende de la globalidad de una variedad, que ya cuando comencemos a ver variedades, entonces vamos a darnos cuenta a qué hago referencia yo con la globalidad o con la localidad de una variedad. Yo digamos que no me voy a meter mucho en el cuento geométrico, porque eso prácticamente sería otro curso. Yo necesito centrarme en las semanas que quedan, nos quedan 3 semanas, entonces en las próximas 3 semanas centrarme en calcular, en evaluar problemas en materia condensada, sin hacer tanta referencia al aspecto matemático. Yo les puedo dar una referencia para que para que, digamos, construyan intuición sobre el aspecto matemático, pero eso no lo vamos a hacer acá. Ahora, adiabáticamente, este hamiltoniano de acá que yo tengo,
Entonces es un hamiltoniano que puede tener un potencial, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría considerar un hamiltoniano para una partícula interactuando con un, digamos, un potencial electromagnético. Entonces me podría quedar P menos E que multiplica a ADR, ¿cierto? Todo al cuadrado. Y yo puedo tener acá, por ejemplo, más un potencial que depende de R. Y R, por ejemplo, en este caso puede ser X y Y, ¿cierto? Este puede ser mi hamiltoniano. Divinamente X y Y acá, X y Y pueden ser parámetros, ¿cierto? Entonces lo que yo puedo hacer es que yo puedo variar adiabáticamente esta trayectoria de esta forma y esta otra trayectoria de esta forma, ¿cierto? Y acá continúa entonces. Ese es el two-beam problem. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es lo siguiente. Entonces, póngame atención. Esto es sencillo. Esto es muy sencillo, pero esto es muy ilustrativo. Si yo tengo un solenoide acá, a ver, yo tengo acá un solenoide que está produciendo un campo de inducción magnética, pero solamente adentro del cilindro. Por fuera el campo es cero. Entonces, en esta región el campo es cero. Pero inclusive cuando el campo es cero, ustedes de electrodinámica saben que como B es igual al rotacional de A, hay varias configuraciones de A que dan un campo cero. Por lo tanto, el potencial vectorial acá no es cero, ¿cierto? Entonces, el potencial vectorial sería como algo así. Sería, por acá habría una circulación de esta forma y por acá habría una circulación de esta forma. Entonces observen que el transporte del electrón en una rama de este sistema va en la dirección del potencial vectorial y en la otra rama va en la dirección contraria al potencial vectorial, ¿cierto? Entonces vamos a mirar una cosa. Entonces, yo por ejemplo, con este potencial vectorial, yo puedo decir que puedo imprimir una fase de Berry, un gamma más, que va a tener la siguiente forma. Esto va a ser de la forma integral, ¿cierto? De A punto de L. Es decir, esto va a ser proporcional al flujo magnético. ¿Sí o no? Y la otra fase de Berry, gamma menos, entonces va a ser proporcional a menos la integral de A punto de L, para el caso en el que el transporte sea contrario a la orientación del potencial vectorial. Listo. Bueno, muy bien. Entonces yo podría tener lo siguiente, yo podría tener un ket por acá para la función de onda del electrón recombinado de la siguiente forma, ¿cierto? Entonces yo voy a recombinar dos electrones, ¿ok? Y los puedo recombinar de esta forma. Yo puedo decir que esto va a ser un medio de E a la menos I por gamma T, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces, y acá yo puedo decir que esto es el ket T sí, T sub 0.
más un medio de E a la I gamma T por el que de si T. Entonces, cuando yo voy a permitir que estos dos haces interfieran ya sea constructiva o destructivamente, por ejemplo, en esta región, en este patrón de interferencia que yo voy a construir acá, yo podría realizar una medición de la fase de Berry. Entonces, la fase de Berry, la fase geométrica, es un observable. ¿Listo? Ahora, yo puedo expresar esto de esta forma. Recall that a global phase is immaterial in quantum mechanics. La fase global en mecánica cuántica es inmaterial. ¿Eso qué significa? Eso significa lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo este ket de alfa y este ket de alfa es A por el ket de más B por el ket de menos, ¿cierto? Yo esto lo puedo expresar como la magnitud de A por E a la I teta sub A por el ket más la magnitud de B por E a la I teta sub B por el ket menos. Esto puede ser E a la I teta A, ¿cierto? Que multiplica a la magnitud de A por el ket más E a la I a la menos I teta A menos teta B por el ket de menos. Bueno, realmente me faltó la magnitud acá. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros sabemos que el estado no es observable, not observed. Más sin embargo, la probabilidad del estado sí. Es como me queda esto. Esto acá sería eh, el bra más. Entonces, no le falta elevarlo al cuadrado. No, no, no. ¿Dónde dice esto al cuadrado? Ah, no, que yo lo escuché que la probabilidad. Ah, sí, pero la probabilidad sería este bracket de acá. Ah, vale. La condición de normalización para el estado. Listo. Entonces acá esto me queda el bra de más por la magnitud de A por E a la menos I teta A más el bra de menos por la magnitud de B por E a la menos I teta B que multiplica la magnitud de A por I por E a la I teta A por el que es más la magnitud de B por E a la I teta B por el que es de menos, ¿cierto? ¿Cómo queda esto? Esto queda la magnitud de A al cuadrado, que es el bracket entre más la magnitud de B al cuadrado, el bracket entre menos y menos. Y ustedes pueden ver que los otros términos cruzados dan cero. Esto por la normalidad, esto es 1, esto es ortonormal, y me queda que esto es igual a la magnitud de A al cuadrado más la magnitud de B al cuadrado. Ahora yo voy a hacer el cálculo con esta forma que tengo acá. Alternatively, alternativamente el bracket entre alfa y alfa se podría escribir de la siguiente forma como E a la menos I teta A
que multiplica al bra de más por la magnitud de A más el bra de menos por la magnitud de B por E a la más I teta A menos teta B. Y acá me queda la magnitud de A por el que es de más la magnitud de B por E a la menos I teta A menos teta B por el que es de menos, ¿cierto? Ah, y me faltó el factor de fase acá. Y acá hay un factor de fase que sería E a la I teta A. Los factores de fase globales se cancelan. Por eso la fase global es inmaterial en mecánica cuántica. Son fases arbitrarias. Eso para el caso, por ejemplo, de la fase dinámica que nosotros tenemos aquí en el estado. Esa fase arbitraria sería esta fase dinámica de acá. Acá, entonces nos va a quedar como nos queda la magnitud de A al cuadrado, bracket más la magnitud de B al cuadrado, bracket menos, y esto es igual a la magnitud de A al cuadrado, más la magnitud de B al cuadrado, y esto es igual a 1. Listo. Muy bien. Entonces, por cualquiera de los dos lados llegamos. Porque la fase global es inmaterial. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, em, teniendo esto en cuenta, yo voy a retomar este ejemplo de la recombinación de los dos haces electrónicos que tengo acá. Este es el estado recombinado, donde cada uno de los estados de las partículas individuales adquiere una fase de Berry debido a la deformación adiabática del potencial, ¿cierto? Esto es una deformación adiabática del potencial. El potencial, por ejemplo, podría ser divinamente un potencial armónico. Esto sería, por ejemplo, un medio, ¿cierto? De la masa 1, omega 1 cuadrado, x1 cuadrado, más un medio de la masa 2, omega 2 al cuadrado, x2 al cuadrado, más un medio de m1, omega 1 cuadrado, y1 cuadrado, más un medio de m2, omega 2 cuadrado, y2 cuadrado. Un potencial en dos dimensiones donde yo estoy variando adiabáticamente omega 1 y omega 2. Sería, por ejemplo, este podría ser mi espacio de parámetros. Entonces, omega sub m podría ser, por ejemplo, omega sub m de 0 en t igual a 0 multiplicado por una función del tiempo, que es una función lenta que está modulando la acción de omega, ¿cierto? Mañana les voy a enviar unas notas de un colega mío inglés con el que nosotros colaboramos, eh, para que ustedes más o menos se hagan una idea de cómo se podría deformar adiabáticamente un potencial, ¿cierto? Entonces, es más, les voy a colocar una tareita con esa deformación. Entonces, acá lo que nosotros estamos haciendo es que estamos planteando que cada haz adquiere una fase de Berry debido al potencial vectorial, ¿cierto? Debido a la deformación de la trayectoria en presencia del potencial vectorial. Entonces acá returning to the beam problem. Entonces acá, si nosotros retomamos el problema de los dos haces de electrones, entonces tengo que desciende, sería acá un medio
de E a la menos I gamma, ¿cierto? Por T, esta gamma obviamente es la fase de Berry del haz cuya dirección de transporte es contraria a la circulación del potencial vectorial. ¿Cierto? Muy bien, entonces acá por sí. Bueno, entonces me queda más un medio por E a la I gamma T. Bueno, realmente yo quisiera definir por conveniencia, voy a definir esta fase de Berry sobre 2. Listo. Simplemente por conveniencia matemática, eso realmente no importa. Y acá me queda por sí de T sub 0. ¿Cómo diferencio yo los dos haces de electrones? Básicamente que yo puedo diferenciar los dos haces de electrones es por el signo de la fase de Berry, ¿cierto? Muy bien, lo que yo voy a hacer es que voy a sacar como factor común acá, entonces yo saco esto es un medio, ¿cierto? Que multiplica a E a la menos I gamma T medios, factor de sí en T sub 0, más E a la I gamma por T por sí en T sub 0. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Probability in the interference pattern. Probabilidad en el patrón de interferencia. Entonces me quedaría bracket entre sí T y sí T. Esto me quedaría como el bra. Entonces, ¿quién sería el bra? El bra sería un medio que multiplica a E a la más I gamma T medios. Factor del bra de 100 T0 más E a la menos I gamma T por el bra de 100 T0. Multiplicado por un medio por E a la menos I gamma T medios por 100 T0 más E a la I gamma T 100 T0, ¿cierto? Se va este con este porque es una fase global. Me va a quedar acá un cuarto. ¿De quién? Entonces me va a quedar acá el bracket entre entre sí en T0 y sí en T0. Por este lado de acá me quedaría lo mismo, ¿cierto? Entonces queda acá por 2 y acá me va a quedar de esta forma. Me queda el bracket de 100 T0 con 100 T0, factor de E a la I gamma T más E a la menos I gamma T. ¿Sí o no? Entonces, esto me quedaría como un cuarto, factor de 2 más 2 coseno de gamma T, factor de el bracket entre 100 T0 y 100 T0, ¿cierto? O sea que esto me queda como un medio de 1 más coseno de gamma T, donde gamma es la fase de Berry, por el bracket entre 100 T0 y 100 T0. Listo. Lo que yo quisiera es que esta probabilidad en el tiempo se conservara, ¿cierto? No que se destruyera, sino que por lo menos se conservara. Entonces vamos a ver qué sucede con la probabilidad del tiempo y si de alguna forma yo puedo medir esa fase de Verdi gamma que hay ahí, ¿sí o no?
Yo con una fase dinámica no puedo hacer eso, pero puede que con la fase de Berry, por la forma como se imprime en el estado, puede que sí lo pueda hacer, ¿cierto? Entonces acá voy a trabajar lo siguiente. Note that, entonces yo quiero notar acá que el coseno de 2 teta es igual al coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta, ¿cierto? Muy bien. Lo que sería igual a 2 coseno cuadrado de teta menos 1. Y de acá yo puedo escribir a 2 coseno al cuadrado de teta como 1 más coseno de 2 teta. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, finalmente, yo puedo escribir que un medio que multiplica a 1 más coseno de 2 teta, esto es igual al coseno al cuadrado de teta. Dicho de otra forma, el coseno del ángulo medio, digamos, coloquemos acá phi medios, es igual al cuadrado, es igual a un medio que multiplica a 1 más coseno de phi. Listo. Therefore, the probability is then given by. Entonces la probabilidad me va a quedar dada por la siguiente expresión. Entonces, el bracket entre si t y si t, que es un medio que multiplica 1 más el coseno de gamma por t, por el bracket entre si en t0 y si en t0, ¿cierto? Entonces, esto me quedaría como coseno al cuadrado de gamma t medios entonces, which is observable in an interference pattern, ¿cierto? Which is observable in an interference pattern. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero graficar la probabilidad con respecto al tiempo, pues sería como algo así. Por ejemplo, en t igual a 0 tengo una probabilidad de 1. Y dependiendo de la fase de Berry, dependiendo del tiempo donde yo esté midiendo, y obviamente también de la fase de Berry, entonces yo voy a tener instantes de tiempo donde el problema exhibe una interferencia constructiva y otros instantes de tiempo donde el problema exhibe una interferencia. Esto es, a ver, esto es destructive quantum interference y esto es constructive quantum interference.
Listo. Este efecto, obviamente, estas oscilaciones que ustedes ven acá van a ser más rápidas o más lentas dependiendo de la fase de ver. Entonces, en un experimento de interferometría, estas franjas se van a formar acá como unas franjas donde va a haber regiones de interferencia cuántica constructiva e interferencia cuántica destructiva. Es una franja de interferencia cuántica constructiva. Por acá va a haber una franja con interferencia cuántica destructiva. Después una franja con interferencia cuántica constructiva y así sucesivamente. Con los anchos entre franja y franja, lo que yo puedo hacer es medir la fase de Berry. Entonces, la fase de Berry es observable en un experimento de interferometría y es única y exclusivamente observable debido a su carácter geométrico. La fase dinámica no es observable. Es un aspecto fundamental que uno debe entender de la fase de Berry, ¿cierto? Este efecto nosotros tenemos acá, donde un experimento de interferometría puede exhibir comportamiento constructivo o comportamiento destructivo. Esto se llama Aharonov-Bohm effect. Y ustedes tienen el artículo del efecto Aharonov-Bohm, David Bohm, Yakir Aharonov, 1959. Ese artículo, ustedes tienen ese artículo en el grupo de WhatsApp. Listo. Bueno, chicos, les voy a dejar hasta acá porque debo de retirarme a